hecho una exposición bastante clara sobre la situación y varios colegas lo han hecho. Yo creo que las expresiones de preocupación frente a varios temas, de lo que es el abastecimiento, la cantidad de fruta, la cantidad de leche, todo eso ya lo hemos hablado. Entonces yo tenía una presentación bastante larga, pero me voy a enfocar en uno solo. Y yo parto de la preocupación que hablaba el concejal Valle y que habló el concejal Inestrosa, señora secretaria de Educación, y es: la Contraloría hace una recomendación, y es: haga eso por licitación pública. Nos dicen que lo hagamos para dar transparencia, pero terminamos en un convenio interadministrativo del 69% para hacer la distribución. A mí me preocupa la cadena. Comencemos por la cadena. ¿Quién va a ser el responsable? Porque todos se van a echar la bola aquí. Entonces, el distribuidor va a decir que no distribuyó a tiempo porque los alimentos del abastecimiento no le llegó a la hora que era o le llegaron podridos. El proveedor de alimentos va a decir que fue que se pudrieron porque no le dieron la cadena de enfriamiento o el tratamiento o la custodia adecuada, y entonces no llegó. Y ahí no lo vamos a pasar en un pim-pam. A mí eso me preocupa, secretaria, cómo vamos a hacer para realmente controlar eso y poder tener una responsabilidad clara. Haciendo una salvedad que lo que dice el concejal Valle es totalmente claro. La responsabilidad aquí es de una sola entidad, y es de la Secretaría de Educación. Así pongan un interventor, que además tengo entendido que el interventor lo van a asignar hasta el 15 de marzo, 15 y 17 de marzo, según lo que me contestaron en el derecho de petición que les envié. Pero entonces centrémonos en algo. En esa licitación termina el 69% en un convenio interadministrativo con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En principio eso debería generar tranquilidad, porque son la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y por algo es reconocida, es por su eficiencia, por su diligencia, por llegar a sitios difíciles, de acceso geográfico complicado, llegar inclusive en zonas de combate, a entregar alimentación, a garantizar que nuestros soldados tengan comida caliente y comida en buenas condiciones. Y en eso tenemos que tener absoluta claridad. La Agencia Logística, no puede haber nadie mejor que haga ese trabajo en su área y en lo que le corresponde. Pero entonces viene mi primera preocupación, señora secretaria de Educación. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares le provee a 275.000 miembros de las Fuerzas Militares. Ese es el total de las Fuerzas Militares de Colombia, en todo el país. Soldados. Hombres. Que si no llega la ración, como pasa mucho, y muchos que sepan de cómo funciona un área o un teatro de operaciones saben que puede que no llegue ese día, que puede que llegue 3 días, que se cerró la temperatura y entonces el helicóptero no puede entrar. Ahí hay unas condiciones totalmente diferentes. Pero entonces hablamos que las fuerzas militares son 275.000 hombres. Y aquí están hablando de que los beneficiarios ascienden, según la misma cifra que me da la Secretaría de Educación, a 608.000. Quiere decir, concejal Sanguino, que estamos hablando de 3 veces el total de lo que se le distribuye a las fuerzas militares de Colombia, y haciendo un énfasis que aquí es una población vulnerable, que es una población de niños. Primera preocupación que tengo, que parecería de pronto corta, porque yo diría que si las fuerzas militares, la agencia de las fuerzas militares se comprometió es porque saben que van a tener la capacidad de pronto para lograrlo. Pero entonces hablemos las cosas claras, secretaria, para que el auditorio y los concejales lo tengamos claro. Eso no es que son soldados los que van a salir en camiones del ejército a entregar esos alimentos. No, la agencia logística lo que hace, para los que no saben cómo funciona la agencia logística, es subcontratar con proveedores la alimentación. Entonces, básicamente, lo que muchos aquí hemos criticado de lo que se hacía con la ETB, en donde la utilizaban para hacer convenios interadministrativos para después subcontratar con otras personas, es lo que vamos a hacer con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Con claridad, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares es muy transparente y es muy eficiente en lo que hace. Pero entonces ahí no estamos garantizando el principio de lo que habíamos hablado, y era de una licitación pública que garantizara que fuera públicamente la adjudicación de estos productos y de esta distribución. Pero aún más preocupante que eso, digamos que no importa que haya una subcontratación, porque la agencia logística lo va a hacer bien, y es donde yo los quiero llamar la atención, compañeros, y en eso me voy a enfocar en leer de las fuerzas militares. Aquí en ninguna parte habla de la necesidad
de la Secretaría de Educación de Bogotá, o de la alimentación de los niños de Bogotá o del país. Porque pues si nos vamos a eso, y aquí quiero ser muy claro, legalmente esto que hicieron se puede. O sea, legalmente ese convenio interadministrativo se puede hacer y además está con todos los principios constitucionales de la colaboración eficaz entre las entidades del Estado. Pero pues eso no quiere decir entonces que deberíamos acabar el IDU y darle a los ingenieros militares la construcción de los puentes y de las vías en Bogotá, porque ellos también lo saben hacer muy bien. ¿Cierto? Los ingenieros militares son unos berracos para hacer puentes, y para hacer puentes en sitios donde el acceso geográfico es bien difícil. Entonces, a menos de que para allá sea para donde vamos, que ahora toda la contratación la vayamos a hacer con la entidad estatal que es la que tiene la experticia para hacerlo. Y tengo que ser muy claro en eso. Las fuerzas militares tienen la experticia, totalmente de acuerdo, en el tema de manejo de alimentos, en el tema de administración de casinos, en el tema de entrega de refrigerios para los soldados de la patria. Pero me voy a permitir leer eso, doctora María Victoria, sé que jurídicamente es tan capaz y tan aguda. Artículo 7. Funciones generales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares tendrán las siguientes funciones: ejecutar las políticas generales formuladas por el Ministerio de Defensa Nacional relacionadas con su objeto. Y ya establecimos cuál es el objeto. Segundo, desarrollar los planes de apoyo logístico, abastecimiento, mantenimiento y servicio que requiere el Ministerio de Defensa Nacional, en especial el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana. Adquirir los bienes y servicios que requiere el Ministerio de Defensa. Y así nos vamos, y así nos vamos. Y entonces vean lo que dice aquí: administrar casinos, cámaras de oficiales y suboficiales, ranchos de tropa, almacenes, tiendas y demás actividades que procuren el bienestar del personal de las fuerzas militares. Y aquí me puedo ir por cada uno de las funciones que tiene la agencia logística, y todas están dirigidas hacia las fuerzas militares. Es aquel. Por eso se llama la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no se llama la Agencia Logística de la Nación, no se llama la Agencia Logística del Ministerio de Educación. Entonces a mí sí me preocupa, porque lo que deja aquí, señora secretaria, se lo tengo que decir con todo el respeto del mundo, es que al no lograr adjudicar una licitación que está mal formulada, porque evidentemente no logra el número de oferentes necesarios, la improvisación de la administración es salir a buscar a la agencia logística de las fuerzas militares para poder cubrir esa necesidad. Porque no hablemos las cosas como no son. Digamos, yo no creo, dudo mucho que cuando la Secretaría de Educación desarrolló este modelo e inmediatamente pensó en que el 70% del modelo iba a ser por un convenio interadministrativo con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Aquí esto sabe a improvisación, esto sabe a una solución de último minuto, un último recurso que las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa han salido a solucionarle a Bogotá. Y yo en esto quiero ser claro, que mañana no vayan a salir a decir que fueron las fuerzas militares las que no pudieron hacer la distribución, que fue el Ministerio de Defensa Nacional el que le incumplió a Bogotá. Aquí hay una improvisación por parte de la administración de no haber logrado hacer una licitación que garantizara los principios de transparencia, los principios de participación, de pluralidad de oferentes, que era precisamente lo que quería la Contraloría, que era precisamente, como lo dijo la concejal Garzón, lo que podía salvar de caer en los errores que cayó el ICBF en el 2012 y los errores que hemos visto en todo el territorio. Entonces a mí realmente me preocupa, porque entonces, señora secretaria, ¿cuál es el mensaje? Si este modelo es exitoso, ¿qué va a hacer la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? No vengan que eso puede ser parte del conflicto ahora. Que ahora la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se va a dedicar a llevar alimentos a todos los colegios. O sea, pues yo no sé, pues eso estaba en los acuerdos de La Habana, no lo vi. No lo vi. Eso me lo puede certificar Sanguino. Eso me lo puede certificar Sanguino. Eso me lo puede certificar Sanguino. Pero hasta donde yo tengo entendido, la función de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares es abastecer, alimentar y mantener a nuestras fuerzas militares, siendo las fuerzas militares que son hoy, que son de orgullo de todos los colombianos. Entonces, señora secretaria, yo le invito a que revisen eso, porque yo no sé si este modelo es exitoso, entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Sobre todo, que además espero que sea exitoso. Espero que lo que están haciendo logre tener la trazabilidad de responsabilidad
y que eso vaya a llegar a nuestros niños como debe llegar. Pero lo que sí tengo que ser muy claro, secretario, es que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no es la llamada a hacer eso, así tenga la experticia. Aquí fue un salvamento de última hora, es un salvamento bueno porque la Agencia Logística de las Fuerzas Militares sabrá cómo responder y estoy seguro que no defraudará a los bogotanos si ellos decidieron aceptar este convenio interadministrativo, pero yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre y aquí yo veo más improvisación que realmente un acto de planeación. Muchísimas gracias. Ha hecho una exposición bastante clara sobre la situación y varios colegas lo han hecho. Yo creo que las expresiones de preocupación frente a varios temas, de lo que es el abastecimiento, la cantidad de fruta, la cantidad de leche, todo eso ya lo hemos hablado. Entonces yo tenía una presentación bastante larga, pero me voy a enfocar en uno solo. Y es, yo parto de la preocupación que hablaba el concejal Ballén, que habló el concejal Inestrosa, señora secretaria de Educación, y es, la Contraloría es una recomendación, y es, haga eso por licitación pública. Nos dicen que lo hagamos para dar transparencia, pero terminamos en un convenio interadministrativo del 69% para hacer la distribución. A mí me preocupa la cadena, comencemos por la cadena. ¿Quién va a ser el responsable? Porque todos se van a echar la bola aquí. Entonces, el distribuidor va a decir que no distribuyó a tiempo porque los alimentos del abastecimiento no le llegó a la hora que era o le llegaron podridos. El proveedor de alimentos va a decir que fue que se pudrieron porque no le dieron la cadena de enfriamiento o el tratamiento o la custodia adecuada y entonces no llegó. Y ahí nos lo vamos a pasar en un ping-pong. A mí eso me preocupa, secretaria, cómo vamos a hacer para realmente controlar eso y poder tener una responsabilidad clara. Haciendo una salvedad que lo que dice el concejal Valle es totalmente claro. La responsabilidad aquí es de una sola entidad y es de la Secretaría de Educación. Así pongan un interventor, que además tengo entendido que el interventor lo van a asignar hasta el 15 de marzo, 15 y 17 de marzo, según lo que me contestaron en el derecho de petición que les envié. Pero entonces centrémonos en algo. En esa licitación termina el 69% en un convenio interadministrativo con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En principio eso debería generar tranquilidad, porque son la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y por algo es reconocida, es por su eficiencia, por su diligencia, por llegar a sitios difíciles, de acceso geográfico complicado, llegar inclusive en zonas de combate, a entregar alimentación, a garantizar que nuestros soldados tengan comida caliente y comida en buenas condiciones. Y en eso tenemos que tener absoluta claridad. La Agencia Logística, no puede haber nadie mejor que haga ese trabajo en su área y es lo que le corresponde. Pero entonces viene mi primera preocupación, señora secretaria de Educación. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares le provee a 275.000 miembros de las Fuerzas Militares. Ese es el total de las Fuerzas Militares de Colombia, en todo el país. Soldados. Hombres. Que si no llega la ración, como pasa mucho y muchos que sepan de cómo funciona un área o un teatro de operaciones saben que puede que no llegue ese día, que puede que llegue 3 días, que se cerró la temperatura y entonces el helicóptero no puede entrar. Ahí hay unas condiciones totalmente diferentes. Pero entonces hablamos que las fuerzas militares son 275.000 hombres. Y aquí están hablando de que los beneficiarios ascienden, según la misma cifra que me da la Secretaría de Educación, a 608.000. Quiere decir, concejal Sanguino, que estamos hablando de 3 veces el total de lo que se le distribuye a las fuerzas militares de Colombia, y haciendo un énfasis que aquí es una población vulnerable, que es una población de niños. Primera preocupación que tengo, que parecería de pronto corta, porque yo diría que si las fuerzas militares, la agencia de las fuerzas militares se comprometió es porque saben que van a tener la capacidad de pronto para lograrlo. Pero entonces hablemos las cosas claras, secretaria, para que el auditorio y los concejales lo tengamos claro. Eso no es que son soldados los que van a salir en camiones del ejército a entregar esos alimentos. No, la agencia logística lo que hace, para los que no saben cómo funciona la agencia logística, es subcontratar con proveedores la alimentación. Entonces, básicamente, lo que muchos aquí hemos criticado de lo que se hacía con la ETB, en donde la utilizaban para hacer convenios interadministrativos para después subcontratar con otras personas, es lo que vamos a hacer con la agencia logística de las fuerzas militares.
con claridad. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es muy transparente y es muy eficiente en lo que hace. Pero entonces ahí no estamos garantizando el principio de lo que habíamos hablado, y era de una licitación pública que garantizara que fuera públicamente la adjudicación de estos productos y de esta distribución. Pero aún más preocupante que eso, digamos que no importa que haya una subcontratación porque la agencia logística lo va a hacer bien, y es donde yo los quiero llamar la atención, compañeros, y en eso me voy a enfocar en leer.